y para ser miembros del CES tuvimos el apoyo del Centro de las Concepciones. Que está integrado por Bersia, que competimos con los más grandes, que son Toshiba y NCR, y que tenemos instalados. Sailburu, foru diputatua, alkate Andrea, eta gaur batez ere Bersiaren arduradunok, bai Manu, Carlos, bereziki, eta Bersia osatzen duzuen guztiok, bezero eta langileok ere bai, jaun Andreok, egunon. Eta hasteko, ala beharrez, 30. urte hurren honetan, zorionak eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik, gaur Bersia bizitatzera egiteko edo bizita egiteko gonbidapenagatik. 3 hamarkada hauetan izan duzuen hazkunde ibilbideak, 3 gako ditu aipatutako pertsonak, teknologia eta auzolana ere azpimarratuko nuke. Presidenteak azpimarratu duenez, enpresa honen oinarria pertsonak dira, eta hori da bere arrakastaren arrazoi nagusia. Egia esan, edozein erakunde edo enpresaren arrakastaren gakoa hori dela esatera ausartzen naiz. El presidente Manu ha subrayado que esta empresa va de personas. Camaleónicos sí sois, hemos pasado de repente de 900 a 3.000 nóminas, 3.000 personas, pero vamos a hablar de las personas. Es una empresa familiar en el más amplio sentido de la palabra, en la que trabajáis, ahora sí espero no equivocarme, 900 personas, porque también en el vídeo se ha dicho de 900 personas, 900 personas expertas en ingeniería, en matemáticas, en física, en finanzas, en ciberseguridad o en gestión. Personas profesionales que cooperan y trabajan en equipo. A lo largo de estos años habéis demostrado que así, trabajando juntos, se llega más lejos. Bersia es una empresa que nace y crece aquí, en la margen izquierda, y cuyo horizonte es el mercado global. Bersia soluzio digitalak eskaintzen ditu, beti ere berrikuntza teknologikoaren, digitalaren eta negozio berrikuntzaren abanguardian. Etengabe hobetzeko, ikasteko eta zerbitzua hobetzeko bokazio argia duen enpresa da Bersia, gaur ikusi egin dugun bezala. Bersia es capaz de ofrecer soluciones digitales ágiles, siempre en la vanguardia de la innovación tecnológica, digital y de negocio. Una empresa con una clara vocación de mejora continua, capaz de tomar decisiones, aprender, como también Manu ha señalado, y mejorar su servicio. Una empresa pionera en las tecnologías de la información y la comunicación, especialista en la optimización de procesos y recursos, pionera también en la incorporación de la mujer a este sector. Y esto es algo que desde lo que es una responsabilidad institucional destacamos la alcaldesa, la diputada foral, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, el Lehendakari, que hoy está presente también. Pionera, por lo tanto, en esta materia, y vuestra trayectoria se asienta, como hemos comenzado a decir, en las personas, el trabajo en equipo y el liderazgo tecnológico en la economía digital. Termino con una referencia a la apuesta decidida por la innovación. En la reunión previa hablábamos de talento, también vinculado a lo que es la innovación, a lo que es una empresa fundamentada en las personas, mirando a lo que es nuestra actualidad, pero mirando también al futuro, no sé si a los de los 1000 años, pero al futuro que antes mencionaba también Manu. Define o definís la innovación como la capacidad de mirar las cosas de forma diferente para cambiar, para mejorar y adaptarse a la nueva realidad. Estas son las claves esenciales de vuestro modelo y son también las claves del reto tecnológico digital que acometemos. Suelo hablar de 3 transiciones y una de ellas es la transición tecnológico-digital. Es cierto, como habéis dicho, que la partida está en marcha y por nuestra parte seguiremos impulsando esta transformación tecnológico-digital que afecta y va a ayudar al conjunto de la sociedad vasca. En este 30º aniversario comparto el espíritu de audacia e ilusión que atesora el proyecto de Bersia. Por eso hoy, zorionak, pero también, diciendo zorionak eta urte askotarako, eskerrik asko por todo lo hecho y por todo lo que vais a hacer.